Estamos de vuelta hablando de micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana en el bloque, señores, de las propuestas con nuestros panelistas del día de hoy. Por eso queremos preguntarle en primer lugar, señor Ebrard, ¿cuáles serían las propuestas más trascendentales, brevemente, que entiende usted podrían impulsar a este tipo de empresas en la República Dominicana? Bueno, para mí, de manera muy concreta, tres aspectos. En la parte tributaria tiene que haber un auténtico régimen diferenciado, y ahí yo creo que una tasa de un 10% de impuestos sobre la renta para las pequeñas empresas me parece atinado. Es lo que estamos planteando desde la asociación. Segundo tema, que no es menos importante, el tema del acceso al financiamiento. Tiene que haber mecanismo de otorgamiento de garantías, porque eso tiene un efecto multiplicador y es mucho más barato. Eso permitiría entonces a muchas empresas que no tienen acceso al financiamiento porque no tienen garantías de poder accesar al financiamiento. Y la tercera cosa, desde el Estado, yo creo que el Estado, que tiene un peso cada vez más importante hoy en día en la economía, compra muchas cosas, bienes y servicios. Es importante que, si bien la ley lo contempla, que se cumple, de que no solamente compre, sino que pague. Porque es una cosa que le estemos comprando a las pequeñas y y medianas te paguen empresas. a los 6 meses y te quiebren en pequeños negocios. Yo tengo la cuenta por cobrar con el Estado, que tiene una deuda conmigo, pero ya yo tengo que pagar el adelanto del ITEVIS. Tengo que pagar el adelanto, y yo no tengo un mecanismo de compensación. Yo creo que son las cosas que tenemos, que podemos Seguridad de manera social, sencilla. pensiones. No, obviamente, pero hay que dejar. Pasivos Yo me laborales. concentraría en esos tres temas: tributario, financiero y compras del Estado. Sí, sobre todo cuando hay países, brevemente, hay países en el mundo que tienen empresas con mayor capital o de mayor tamaño que el propio Estado, es decir, que tienen más dinero que el propio Estado en el que están. Sin embargo, ese no es el caso de República Dominicana. Tenemos un Estado que sobrepasa la gran mayoría de las empresas, incluso de las grandes. Y entonces lo que ha pasado es, sobre todo en el tema de las obras de ingeniería y de construcción, de obras públicas, por decirlo de alguna manera, es que nos exceden los dedos de las manos la cantidad de ingenieros, por ejemplo, que hemos conocido se han suicidado producto de las deudas. Es decir, esto lleva a la gente, a las empresas a un punto de desesperación. Es un absurdo que las MIPYMES terminen financiando al Estado. Así es. Señor Ortiz, su propuesta. Bueno, nosotros la simplificaríamos precisamente en lo que es una simplificación del sistema de tributación. Así es. O sea, es demasiado complicado. Entonces, ahí nosotros también planteamos que se haga un monotributo para que el pequeño, básicamente el micro, que es el que más problemas tiene, sepa lo que tiene que pagar, ya sea mensual, anual, lo que sea, y para adelante. Y que también facilite lo que es la formalización de las empresas, porque eso te va a ayudar a lo que es la seguridad social y a otros aspectos. Y a subir la presión tributaria que tanto necesitamos. Son muchas cosas que nosotros pudiéramos decir, pero por el tiempo está, por ejemplo, el caso del ITEVI. Nosotros planteamos que se haga una ampliación de la base impositiva, que se reduzca la tasa, por un lado, o sea, ampliación y reducción, y que al tiempo, para liberar al micro comerciante y pequeño y mediano, tener que estar haciendo cálculos de ITEVI y reporte de ITEVI, que se haga una retención en la fuente, donde las empresas cobran el diferencial y ya le liberan a ese microcomerciante tener que hacer los trámites burocráticos. Esos son aspectos clave que nosotros entendemos que deben de manejar. Ramón, señor Báez. Sí. Bueno, ya me dejaron medio desarmado, pero vamos a ver. Mira, solamente con que se cumplan las leyes existentes que ya están en los libros, solamente con eso nosotros logramos mucho como sector MIPYME. Una ley, la ley de clasificación, que clasifica micro, pequeña y mediana empresa, que le apliquen, que el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salario lo aplique. Eso va a ayudar a formalizar cualquier cantidad de empleados y eliminar muchísimos problemas que luego tienen las MIPYME con esos empleados cuando le pasa algo porque no tienen seguro y no tienen una serie de cosas. Eso es lo primero. Y segundo, hay leyes que en el tiempo han expirado. En el caso de nosotros, el sector industrial, la ley que nos rige es la ley de proindustria. Nosotros abogamos porque se
vuelva a instaurar la ley de proindustria como fue originalmente, restablecerla a su grandeza original, la ley de proindustria. Y eso va a crear una nueva, un énfasis en el sector industrial, le va a dar un impulso o un relanzamiento, vamos a llamarle, y que los plazos que tenía esa ley, que lo extiendan a 10 años. Señores, ninguna industria invierte para 3 años, para 4 años. Todas las inversiones en los sectores industriales son de 10 a 15 años, porque la maquinaria cuesta. Bueno, señores, hemos hablado de adecuación de la ley, de cumplimiento de la ley que ya tenemos, de un tratamiento tributario diferenciado, de que el Estado pague los compromisos que asume con las empresas dominicanas, increíble, que eso sea uno de los puntos que haya que recordar, de garantizar el acceso al financiamiento, incluso a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son precisamente las que enfrentan mayor dificultad en ese sentido. Pero no nos podemos ir sin su opinión, don Antonio. ¿De qué podemos hacer una propuesta? Bueno, ya los invitados han hablado de propuestas muy importantes, pero yo quiero puntualizar con lo siguiente. Si el 98% del tejido empresarial son micro, medianos, empresarios, deberían de ser el centro de las políticas públicas para el sector empresarial. Nosotros en esta economía tenemos tantos desafíos y desafíos que nos vienen dados por la apertura de nuestra economía. Hemos estado diciendo que esta es una de las economías más abiertas. Sin embargo, nuestras pequeñas y medianas empresas, el 98%, tiene poca capacidad para competir en ese mundo global de hoy. No nos hemos preparado como país ni como sectores empresariales para esto. Entonces, nosotros hemos venido desde la asociación abogando por lo que le hemos llamado un nuevo modelo de desarrollo productivo. Y en ese nuevo modelo de desarrollo productivo, las micro y pequeñas empresas son el centro. El centro para desarrollar este país mirando hacia el mediano, corto y hacia el futuro. Si nosotros no hacemos que esas micro pequeñas empresas, a través de políticas públicas, si no hacemos que estas empresas avancen, si las políticas públicas, repito, no son el centro, estas empresas no son el centro, difícilmente podamos salir hacia adelante, difícilmente podemos tener un país competitivo. Muy importante que en una gran reforma fiscal que nosotros le hemos llamado revolución fiscal desde la asociación, por la profundidad que nosotros entendemos que tiene que ser esta reforma, centralice la reforma tomando en cuenta este sector. Cuando abogamos por incentivos para el sector micro, MIPYME y mediano, lo hacemos desde la perspectiva de que este es un sector que tiene que crecer, que tiene que fortalecerse. Es el sector que mayor cantidad de empleo crea. Es el sector que posiblemente te pueda dar la posibilidad de crear movilidad social en este país. Entonces vamos a ponerle atención. Yo creo que no podemos cerrar este segmento de las propuestas sin resaltar algo que ha quedado evidenciado hoy frente a la Cámara y en sus hogares, y para mí que bueno, no tengo la calidad empresarial para hablar de estos temas como lo tienen quienes nos acompañan hoy, es un tema de solidaridad. Estamos hablando con personas que presiden grandes entidades, en algunos casos grandes empresas, grandes federaciones, grandes asociaciones, economistas y expertos que no son pequeños empresarios ni microempresarios. Estamos hablando con personas que abogan por esos micro, pequeños y medianas
empresas, porque saben que el país en el que vivimos necesita que quienes tienen más voz y quienes pueden hablar hoy frente a una cámara aboguen por aquellos que no tienen esa oportunidad. Y por eso a todos los panelistas del día de hoy, incluyéndolo a usted, don Antonio, yo se lo agradezco, porque el país en el que yo voy a vivir mañana depende de esa solidaridad. Muchas gracias. Así es, Carolina. Nos vamos a la pausa.